Hay coros celestiales, angelicales, que he tenido oportunidad de escuchar esos coros, ¿sabían? He tenido oportunidad una vez, nosotros estuvimos sirviendo en una iglesia muy grande, allá por el centro. Entraban como 800 personas, fácil, 1000 personas, enorme. Y los miércoles iban poquito y nada, éramos 5 o 6. Entre semana había poquita gente. Y yo decía, Señor, y a nosotros nos tocaba servir justo los miércoles. Y después los domingos sí iba más gente, 300 personas, 400, 200. Y los miércoles no había nadie, no estaba la banda, me tocaba a mí solo con la guitarrita. Y yo venía de repente un domingo lleno de, ¿verdad?, una unción tremenda, aquello era glorioso. Y el miércoles estaba yo con la guitarra ahí siguiendo. Y llegaba la parte de los coros y no tenía las chicas del coro, no había nada, estaba solo ahí. Y de repente estaba tocando una canción mía, que el Señor me había dado. Y cuando llego al coro, escucho el coro. Digo, wow, ¿y esto qué pasa? Digo, no, son cosas mías, pienso yo, son cosas mías que ya como que tengo eso incorporado. Y cuando llego de vuelta a la segunda vuelta de nuevo, que iba a ser que venía la parte del coro, digo, no, acá no voy a escuchar el coro. Y escucho el coro de nuevo, un coro espectacular. Y eran los ángeles alabando juntamente conmigo al Señor. No solamente me pasó a mí, sino una vez estábamos ensayando en casa, música también que el Señor me dio con una banda, y cuando tampoco estaban las chicas del coro. Y cuando llegamos al coro, de nuevo el coro angelical. Yo dije, no, soy yo, la escuché. Pero cuando paré la música, paramos de tocarla, le dije a los que estaban ahí, ¿escucharon lo que yo escuché? Todos decían, sí, lo escuchamos. Había sido ese coro tremendo, angelical, tremendo lo que Dios hace, ¿no? Y cuando estamos acá alabando, no estamos solos, hay ángeles alabando juntamente con nosotros al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahí en el mundo espiritual suceden cosas maravillosas que el Señor a veces nos permite ver o escuchar y a veces no, pero es real, está en la palabra del Señor, gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con el estudio de Hechos, ya el número 15, estudio número 15, y le puse como nombre Haciendo lo correcto. Espero que haya hecho lo correcto al ponerle este título, pero haciendo lo correcto, porque en realidad el título que dice ahí es la elección de los 7 diáconos, creo que es, ¿no? No sé cómo dice su Biblia ahí. Pero es muy importante lo que va a suceder aquí, y vamos a estudiar y pedirle al Señor que hoy pueda hacerte ver cosas a través de este estudio, que es muy importante. Saludamos a todos los hermanos que están escuchando y viendo esta transmisión a través de las redes sociales, a través de YouTube. Dios les bendiga ricamente. Estamos en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios, pudiendo compartir este mensaje, esta palabra de vida, palabra de esperanza, gloria a Dios. Estamos en el libro, ya en el Hechos 6. Para los que no recuerdan, ya comenzamos Hechos 6, capítulo 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, ¿no?, el elección de los 7 diáconos. Dice, en aquel día, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo ya nos está hablando. Gracias porque eres tú el que ministra, Señor, eres tú el que toca, eres tú el que transforma. Sigue hablándonos en el nombre de Jesús y poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Y de lo que tú quieres que hagamos, Señor, que hagamos lo correcto para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vemos una disputa acá, como comenzamos en el capítulo 6, versículo 1. Vemos una disputa sobre el apoyo a las viudas. Ahora, ahí lo leemos, ¿no? En Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración, dice, entre los griegos contra los hebreos. Los ataques de Satanás vemos ahí, ¿no? Contra la iglesia vinieron también de diferentes maneras. El enemigo no descansa. ¿Cuántos saben eso? No descansa. Y acá vemos que hay un ataque del enemigo, ¿no? El enemigo intenta que de muchas formas, ¿verdad?, de detener ¿qué cosa? La obra de Dios. Acá sabemos que la iglesia primitiva, este es el comienzo de la iglesia, y vemos que la iglesia primitiva tuvo también problemas, como también tenemos problemas en la iglesia actual. Porque como hablamos el día de ayer, no hay ninguna iglesia perfecta, ni la habrá hasta que Cristo venga a llevarse su iglesia por segunda vez. Amén. Ahí va a estar la iglesia perfecta, pero mientras estemos aquí en la tierra, no existe iglesia perfecta. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la iglesia está formada por seres humanos, por personas imperfectas como vos y yo. Entonces hay errores. Ahora, acá vemos en esta iglesia que hubo una murmuración, y en la iglesia hay cosas que corregir. Por supuesto que hay que corregir. En cada iglesia hay cosas que corregir. Y a veces cuando vemos que hay cosas que se pueden acomodar, bueno, y que están dentro de tu alcance, poder, ¿verdad?, hacer algo, te animo que lo hagas, porque tú eres parte de la iglesia. Ahí vemos cosas que hay que corregir. Bueno, se corrigen. Muchos se preguntarán, ¿no hay alguna iglesia perfecta para que yo pueda ir? Capaz que si vas a bola la vas a arruinar, no la vas a dejar de ser perfecta. Entonces, no existe iglesia perfecta, como les digo, hasta que Cristo nos lleve, y ahí sí va a ser la iglesia perfecta. Amén. Quizás había cierto favoritismo, como vemos acá, de lo que, ¿verdad?, del habla hebrea, y quizás esto generó, ¿verdad?, ciertas barreras, porque por el tema hasta del idioma, no fue capaz algo voluntario, ¿no? Como dice acá, dice, como crecía el número de los discípulos, indica que la obra del reino de Dios era muy exitosa y trataron bien los problemas. La iglesia dice que iba creciendo, ¿no? Gloria a Dios, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Ahora, también los hebreos solían considerar a los griegos como personas que no eran muy espirituales y que se manchaban con la cultura griega. Eso era el pensamiento de los hebreos hacia los griegos. Y también los griegos solían pensar de los hebreos como que ellos eran muy tradicionalistas y que ellos se consideraban mucho más santos. Entonces había un cierto recelo natural entre cada uno de los dos, y ahí es donde el enemigo aprovechó para meterse. Ahí el enemigo, vieron que Satanás aprovecha cualquier cosita, lo mínimo, hasta cosas que parecen insignificantes. Ahora, es importante recordar que aunque se usan, ¿verdad?, los títulos en hebreo y griego, ahí dice, los griegos murmuraron contra los hebreos, en realidad estos eran todos cristianos. No eran que los griegos de afuera, no, era la iglesia. La iglesia, ¿se acuerdan que en el comienzo de hecho se convirtieron muchísimos de diferentes lenguas? Y gente que hablaba en griego y gente que hablaba en hebreo y también en arameo. Eran los idiomas que en aquel entonces se utilizaban. Entonces todos eran de origen judío, pero hablaban en diferentes lenguas. Ahora, la distribución diaria que habla ahí, ¿no?, con respecto era la distribución diaria, como leíamos ahí al fin del versículo 1, de la iglesia primitiva, tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas, ¿verdad?
seriamente porque no tenían otro apoyo, pero también esperaban que las viudas sirvieran fielmente a la iglesia. Y eso lo dice ahí, no lo vamos a buscar, pero está en 1 Timoteo 5, del versículo 3 al versículo 16, que se habla con respecto a servir las viudas, porque esto no es una costumbre de Cristo, de la época de Cristo, sino que era una costumbre desde mucho antes, que las viudas tenían que ser atendidas, porque si quedaban solas, quedaban totalmente desamparadas. Entonces, era costumbre de ellos, de los judíos, estar atentos a las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Había viudas, como pasa hasta el día de hoy, hay gente que se les sirve, pero ellos no son capaces de hacer nada. No se les puede pedir nada. Hay gente que está siempre para que les sirvan y quieren que les sirvan. Y si leen después como deberes en 1 Timoteo, capítulo 5, del 3 al 16, van a ver que se le exige también a las viudas. Sí, les ayudamos, les damos, las cuidamos, pero ustedes hagan algo, sirvan en algo. Y acá la iglesia estaba comenzando y las viudas querían, porque había viudas que eran jóvenes, que tenían, o sea, no nos imaginemos una viuda viejita, anciana, que estaba ahí tirada, que no puede moverse, no, habían viudas jóvenes. Pero como ellas estaban, ¿verdad? Como pasa a veces, muchas veces, que creen que como uno está bien o tiene determinado lugar, tiene la obligación de servirle y que ellos no hagan nada. Entonces la palabra acá dice que no, que las viudas también tienen que servir. Todos tenemos que servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viudas y no viudas. Todos tenemos que servir. Estamos para servir. Sin embargo, parece que las viudas cristianas no fueron atendidas por los líderes judíos. Miren, vamos a ver por qué. Seguramente porque no les gustaba que los apóstoles siguieran predicando de Jesucristo cuando les dijeron que no, ¿se acuerdan? Entonces ellos, los líderes judíos, los que estaban, sirviendo en el templo, que tenían la obligación también de servir a las viudas, ellos dijeron, no, ahora son cristianas, se convirtieron a Cristo, no les vamos a dar más nada. Entonces ellas como que quedaron desamparadas. Entonces la iglesia tuvo que hacerse cargo, lógico, de eso. Entonces dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿vieron? Ellas fueron totalmente desatendidas. Ya los que ministraban en el templo ya dijeron, no, ahora son cristianas, siguen a Cristo, que se manejen. Y las dejaron totalmente solas. Ahora, era una congregación que estaba creciendo, era de gran tamaño, dice que eran multitudes que seguían, ¿no? Ahora, la fe de Cristo. Entonces, esto claramente puede haber alguna necesidad y no podían haberse dado cuenta, quizás. ¿Por qué no? Porque a veces cuando hay mucha gente o una congregación muy grande, a veces hay detalles que se nos pasan por alto. Pero se ve que acá también pasó eso, pero Satanás aprovecha, ¿verdad? Incluso esos detalles que son involuntarios para generar ¿qué? Conflicto y división. Es astuto, te hablo. Es astuto, pero el Señor es el que nos da sabiduría y es el que nos abre los ojos y nos deja ver. Y gloria a Dios, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver cómo esta iglesia salió en victoria. Ahora, estas fueron, ¿verdad?, condiciones perfectas para que se metiera, ¿verdad?, en la iglesia división. Y eso es lo que quería el enemigo, traer división a través de esto, ¿verdad?, de los que eran judíos, pero que estaban todos convertidos, pero eran griegos y hebreos. Ahora seguimos en el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Dice los 12, ahí habla de 12. En realidad eran 11 más Matías, ¿no? 11 más Matías, que había sido elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote, que en realidad no era Matías el que tenía que ocupar ese lugar, sino que después era el apóstol Pablo. Amén. Ahora, no es justo, dice acá, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal,
que es la oración y la administración de la palabra, como dice ahí. No era bueno que aquellos dedicaran su tiempo en la necesidad práctica, atender la necesidad práctica de las viudas. No era bueno. Algunos creían que esto era una actitud de superioridad o de soberbia, que ellos decían, no, nosotros somos más ungidos. No es así, hermano. Creo que fueron sabios en tomar esa decisión, porque hay prioridades en la vida y ahí tenemos llamados de parte de Dios y es bueno que cumplamos con lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Dios llamó a los apóstoles a hacer, la verdad, no los llamó a ellos realmente a hacer todas las cosas, como no llamó a los pastores a hacer todas las cosas. Nos llamó a pastorear y a cumplir con lo que Dios nos llamó. Dios ha levantado y levantará a otros siervos para hacer otras tareas. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Un pastor, como le digo, no puede dedicarse a todo. Aunque a veces nos dedicamos a todo, ¿no? Pero no es lo correcto. ¿Servimos a Dios? Por supuesto que sí. Bueno, el miércoles limpiamos la iglesia, acá estuvimos pasando el trapito. Y no voy a ser menos ungido por eso. Pero tenemos que servir al Señor y lo bueno es que nos podamos dedicar a lo que tenemos que dedicar. Y el enemigo a veces es astuto para decir, ¿por qué no haces aquello? ¿Por qué no venís para acá? ¿Verdad? O te llena de cosas y de tareas para que después cuando tengas que servir al Señor no estés realmente como tenés que estar. Y acá vemos que el enemigo se mete también hasta en esa área. Esto no se refería a servir, ¿verdad?, comida. No se refería a servir comida o a limpiar mesas para estas viudas. Habla de qué, miren, habla de manejar la administración de los detalles financieros relevantes en el cuidado de las viudas. Una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía la colección y el intercambio de dinero. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando Jesús dio vuelta a las mesas? De eso se trata. Entonces los diáconos fueron seleccionados para supervisar y distribuir el dinero y las provisiones de los que estaban necesitados. Ahora dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen, ¿no? Ahí los apóstoles. El hecho de que los apóstoles se ocuparan de la oración y del ministerio de la palabra muestra, ¿verdad?, que pusieron todo su esfuerzo en estas cosas, se dedicaron plenamente a lo que tenían que dedicarse, realmente. Qué bueno es cuando vos estás enfocado, qué bueno es cuando nos enfocamos realmente en lo que tenemos que hacer. Y decimos, no, esto sí, y a esto que Dios me llamó, a esto le voy a dar con todo. A esto voy a poner todo mi esfuerzo. Me voy a dedicar a hacer y a cumplir para lo que Dios realmente me llamó. Porque van a venir conflictos y cosas y el enemigo va a ponerte mucha carga o mucha actividad. El activismo es peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado y tener el discernimiento de saber si esto es de Dios o no es de Dios. Aunque aparentemente tenga la forma de muy espiritual o muy lindo, muy sano. Pero tenemos que tener orden, cumplir para lo que Dios nos llamó. Porque somos de carne y hueso, nos cansamos, ¿sí o no? Y después estamos cansados, nos rendimos, y ahí es cuando el enemigo, ¿verdad?, y trae conflicto incluso hasta en tu propia familia. Y empieza a dividir, es muy astuto el enemigo. Pero gloria a Dios que el Señor hoy nos te está hablando para decir, ten cuidado con lo que estás haciendo, ojo con mucho activismo, ojo con desviarte del propósito para el cual el Señor te llamó. Dale a eso. Es muy consumidor predicar y orar correctamente. Lleva mucho tiempo, lleva mucha preparación. El ministerio, ¿verdad?, da mucho trabajo. Por supuesto que sí. Y sobre todo para nosotros, por ejemplo, que en el caso mío, que yo no estoy de tiempo completo, trabajo muchas horas y después me tengo que dedicar también al ministerio, ¿verdad? Y es de mucho trabajo. Ayer me decía un pastor, hermano, ¿y cuándo descansás? Me decía. Es que ¿en qué momento? Yo explicaba todo lo que hago, ¿no? Todo. Y si ¿en qué momento descansar, hermano? ¿Cuándo? Me decía uno, ¿no?, como asombrado, diciendo, una locura. Y es verdad, hay cosas que tenemos que empezar a delegar, pero como cuando todavía no tenemos que hacerlo todo, ¿no? El hombre orquesta, como decimos a veces, ¿no? Porque todavía no hay gente, o no se prepara gente, o se necesita gente para empezar a cumplir lugar y a hacer roles que a veces el pastor está haciendo todo el pastor. O somos 2 o 3 nada más y el resto brillan por su ausencia. Pero acá vemos que no. Que acá vemos que
supuesto conflicto o este supuesto problema o este supuesto ataque de Satanás termina en victoria porque ellos hacen las cosas como Dios les manda hacer. Ahora, el ministerio, como digo, da mucho trabajo y mucho dolor de cabeza también. Mucho, ¿verdad? Mucha carga, horas de dedicación. ¿Ustedes creen que simplemente predicar? Esto es, ay, qué lindo, gloria a Dios, está acá nada más el pastor predicando, sale en la cámara, todo el mundo lo ve, Dios lo bendiga, es famoso el pastor. Hermano, lleva horas de oración, horas de... Este mensaje me llevó horas, días. No es que, qué facilidad con qué predica. No, hermano, no es así. Da mucho trabajo, pero vale la pena cansarse para Dios, vale la pena llevar el mensaje de salvación. Nosotros, ¿verdad? Dice, persistiremos en la oración. Mire lo que dice ahí, ¿no? Persistiremos en la oración. Se entregaron a algo más que solamente ministrar la palabra, la oración. O sea, si un pastor se cree que porque predicó solamente ya cumplió con lo que tenía que hacer, está equivocado. Primero hay que orar. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que diga? Y estar tiempo en la presencia del Señor. Y el Señor ahí te va a decir. Y lleva tiempo, ¿sí o no? Buscar al Señor, estar orando. No es simplemente pararse en una plataforma y predicar un mensaje lindo, cliché como se hablaba ayer. No, mis hermanos queridos, hay que orar. Hay que estar en la presencia del Señor. Hay que levantarse, que derramar lágrimas. Y ahí cuando el Señor fluye a través del mensaje, porque estuviste tiempo con el Señor, estos siervos de Dios dijeron, no, pará, tenemos que orar primero y después predicar la palabra. Ese es el orden, ¿sí o no? Era gente que la tenía clara. Dice, buscad, dice, pues, hermanos, de entre vosotros. Quizás incluso hasta le pidieron a aquellos que se estaban quejando. Pienso yo. Quizás dijeron, che, ya que hay un problema, ¿por qué no buscás a ver alguno que vos creés que puede servir para cumplir con este rol? ¿No? Y ahí el que se venía quejando dijo, yo lo busco, sí, porque ya que venís, ¿no? ¿Por qué no mejor? Y ya lo puso a trabajar el que venía a quejarse, mirá vos, qué sabios que son. Aquel que venía, bueno, está, entonces, ¿por qué no buscás? Si capaz que conoces a algún hermano, ¿no? Miren que bien, quizás, como le digo, ¿no? Esa fue una manera maravillosa de resolver el problema. Poner a gente a que empezaran, miren, no echaron fuera a los que se estaban quejando, no los echaron afuera. No se dividieron en dos congregaciones. No ignoraron las personas que, ¿verdad?, que estaban siendo desatendidas, no las ignoraron, se ocuparon. No formaron un comité como diciendo, bueno, vamos a quejarnos, acá vamos a hacer un comité, y está bien, que los comités se pasan un rato quejándose y no solucionan nada. No, acá ellos pusieron mano a la obra. Ahora, delegaron e incluyeron a más personas en el trabajo del ministerio. Fueron sabios, supieron las necesidades en una excelente manera de incluir más personas en el ministerio. Ahora, vino que dice acá, de buen testimonio, ¿no? Dice, busquen personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los apóstoles estaban más preocupados de lo interno de la persona que de su apariencia externa. Eso es lo más importante. Cómo es la persona, cómo está realmente en su interior para poder servir a la obra del Señor. Ahora, dice acá, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos hombres debían de tener una mentalidad espiritual y práctica. De eso está hablando. Esto puede ser una combinación muy interesante, muy fuerte, pero muy difícil de conseguir. Porque había una multitud, pero pedían 7 nada más. Solamente 7. Y que tuvieran esta característica. Que fueran personas llenas del Espíritu Santo y que fueran personas que pensaran espiritualmente y que fueran prácticos. Porque el conocimiento, la sabiduría es el conocimiento aplicado. Uno aplica realmente lo que tiene que hacer
por supuesto, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Vos recibís lo que el Señor te habla y vos lo pones en práctica. Y ahí vas a ser una persona sabia. Amén. 7 varones, dice que eligieron ahí, seguramente habrá sido para que cada uno en cada día de la semana, se ocupara de atender lo que tiene que atender, para que no generara una carga, ¿verdad?, a cada uno, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos les pidieron en la congregación, ¿verdad?, que nominaran a hombres. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, les dice, ¿no? Ustedes elijan, pero nosotros ahora vamos a ver y a probarlo si realmente, a través del discernimiento espiritual, ¿no?, si realmente estas son personas. Esto, como les digo, no fue una elección de gobierno congregacional. Aunque los apóstoles sabían y eran sabios, ¿verdad?, y deseaban y valoraban el aporte de la congregación. O sea, se valora lo que tú me decís con respecto a las cosas o a las personas que quizás, che, ¿qué te parece si fulanito, no te parece que estaría bueno para colocarlo en tal área? O mirá, tal hermana, o tal, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Entonces, es importante lo que tú me puedas decir para poder seguir creciendo en la obra del Señor. No es que, no, acá la palabra la tengo yo y nada más que yo. No es así, hermanos queridos. Estamos dispuestos a recibir palabra, consejo, a ver qué se puede hacer para el crecimiento, y qué bueno que más gente esté involucrada en la obra del Señor. Amén. Ahora, 7 hombres serían escogidos para servir a las mesas. Era un servicio sencillo y práctico. No era una cosa muy esplendorosa, ¿no? Así aún debían ser bien, ¿verdad?, calificados en el sentido espiritual, especialmente porque era un peligro, sino para traer división en la iglesia. O sea, una persona que no está bien preparada, que no está llena del Espíritu Santo, que no es de buen testimonio, no la pongas a servir, porque es un problema para la iglesia. Puede traer división. Porque si no es una persona que realmente que es humilde, que está llena de la presencia de Dios y lo hace realmente por amor al Señor, ¿verdad?, puede entrar cierta soberbia a su vida, empezar a querer mandonear, a pasar, muchas cosas pueden pasar que puede traer división en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado a las personas que se ponen a servir. Así que los hombres, ¿verdad?, necesitaban ser de buen testimonio. Miren lo que dice acá, de buen testimonio. Ellos tenían que ser hombres en los que, de verdad, la familia cristiana, la iglesia cristiana, se sentirían como confiados, que los conocían. O sea, la gente que ellos habían elegido los conocían, eran de buen testimonio. Sabían que ellos venían obrando de manera correcta. Era gente que ya se venía viendo, cuando vos decís, este realmente es una persona que a su tiempo el Señor lo va a usar, que el Señor lo va a levantar. Amén, porque es de buen testimonio. Seguimos con el versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Miren, a Felipe, ahí los nombran, ¿no? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá vemos el Señor confirmando, ¿verdad? Los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión pública. Porque a veces se puede opinar cosas lindas, pero realmente ellos fueron guiados por el Señor, y acá vemos la respuesta. Vemos la respuesta del Señor, el respaldo del Señor. Todos estaban básicamente de acuerdo en cómo el Señor había guiado a los apóstoles a tomar esa decisión. Porque la decisión de qué fue, ¿quién fue que dijo, ustedes busquen? De los apóstoles, de la gente que estaba ahí liderando. Ahora miren, nombra a Esteban, Felipe, ¿no?, a Prócoro. Los 7 nombres tenían nombres griegos, miren, indicando que seguramente eran helenistas o helénicos, ¿no?, que son los judíos que hablan griego, incluso que leían las escrituras de manera griega. De eso está hablando, pero eran judíos. Y los nombres de las personas que eligieron eran todos de origen griego. Me imagino que había, ¿verdad?, más cristianos que hablaban también, era arameo o hebreo,
Pero acá vemos que eligen a líderes de habla griega, como para poder suplir las necesidades de esas personas. Miren que hasta en eso tuvieron el detalle de elegir las personas para que pudieran hablar también con estas viudas y ayudarlas de manera correcta. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Ahora, la gente nominó a los hombres y los apóstoles los aprobaron imponiéndole las manos. Después de orar, dice acá, de orar por la dirección y la aprobación de Dios. Ellos quisieron, la gente eligió a estos hombres, los llevaron delante de los apóstoles y ellos oraron por ellos y les impusieron las manos. Vemos ahí también el respaldo de los siervos de Dios hacia estas personas que iban a trabajar en algo sencillo. Fue importante imponerle las manos aún en el servicio, aún que el servicio era algo, ¿verdad?, de una necesidad práctica. Miren, hasta para eso ellos oraron por ellos y le impusieron las manos. Ahora, el servicio práctico y el servicio espiritual es la misma cosa. La palabra en griego ahí, servicio, significa lo mismo. Servir. Servir. Hay veces que gente cree que dice, bueno, como esto es espiritual, es mucho más glamour. Y esto, como es algo práctico, no es muy importante. La gente debe considerar un privilegio servir al Señor. Aún en lo más mínimo. El miércoles yo estaba acá, miren. La paso ahí. ¿Sí o no, amor? Mi esposa andaba con un poquito de dolor en el lumbago. Digo, no, mi amor, vení para acá. Vamos. El pastor, el pastor. El ungido del Señor. Y lo hizo bien, yo controlé. Y lo hice bien, gloria a Dios. Hermano, contento así, gloria a Dios. Estoy sirviendo al Señor. Hermano, cuando me acuerdo que comencé en los caminos, me dieron para repartir los volantes que se daban antes, ¿de acuerdo? Los tratados. Yo decía, no sé ni qué le voy a decir a la gente, pero qué privilegio poder repartir un volante, repartir un mensaje de esperanza. Estoy sirviendo a Dios. Me decían para acomodar la silla. Tengo que acomodar la silla. Gloria a Dios. Tengo que darle de comer a la gente que venía de la calle. Gloria a Dios. Le damos de comer un plato de comida a la gente de la calle. Todo lo que hago y lo que hacía para el Señor, lo que hago hasta el día de hoy, es servir a Dios con todas mis ganas. Y es un privilegio, hermanos queridos. No es ni más ni menos servir al Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 10, ahí si quiere buscar, Mateo 10, 45. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirá lo que dijo en Mateo 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Jesús cumplió con algo espiritual? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunto. Sí. Bien, acá. Bien. Ahora, Jesús también. Yo dije Mateo y a Marco, ¿no? Siempre me equivoco. Es la clase. Sí, Marcos 10, 45. Siempre me equivoco. Borramos acá, cortamos, después editamos todo de nuevo. Sí, Marcos. No. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Escuchen, Dios encarnado dijo, vine para servir. ¿Y sirvió lo espiritual, sí o no? Sí. Pero permítanme recordarles que poquitas horas de cumplir con ese gran sacrificio que nos dio vida eterna, le lavó los pies a sus discípulos. Le lavó los pies. Yo lavé el piso, él le lavó los pies a sus discípulos. Esos pies capaz que todos sucios, mugrientos, hasta con olor a pata quizás. Hasta le lavó los pies a aquel que lo iba a traicionar.
Le lavó los pies, les amó. Sirvió hasta lo más humillante. Lavarle los pies a una persona. Si yo te digo, ¿me lavas los pies? ¿Cómo te sentirías vos? Me saco acá el champión, me lava las patas, como decimos acá en Uruguay. Me lava las patas. Y mirá que mis pies entre todo están bastante bien. Yo no sé cómo estarían los pies de los discípulos después de caminar ¿verdad? Entre la tierra. Jesús lo hizo, sirvió. El mayor ejemplo que ese. En ninguna otra parte, vemos acá de lo que hemos estudiado, que aparece la palabra diácono, ¿no? No aparece. Pero el oficio que ellos cumplieron es de diaconado. Porque la palabra diácono en sí significa siervo. De eso habla. Siervo. ¿Cuántos son siervos acá? ¿Y cuántos son siervos inútiles, como dice la palabra? Primero. Siervos inútiles, todos los Ahora, la palabra, porque a veces no creemos que el diácono, ya somos diáconos, aleluya. Acá, por supuesto, pasaron para enfrente 7, fueron vistos, los apóstoles impusieron sus manos. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento! ¿Sí o no? Gloria a Dios, hermano, ser elegido entre una multitud es un privilegio, ¿sí o no? Pero después no te la creas. Es servir nada más, servir. Diácono, siervo. Y siervo inútil, mejor todavía. Porque hacemos lo que tenemos que hacer. Y a veces lo hacemos mal. Y a veces lo hacemos mal. De eso se trata, de servir. Después que te bajás de la tarima, que oraron por vos y que todo lo demás, bueno, no te olvides que lo que tienes que hacer es servir. Y hacerlo como para el Señor, como dice la palabra, con amor, con dedicación, sabiendo que estamos sirviendo al Señor. Ahora, Pablo habla con respecto a esto de los diáconos en 1 Timoteo 3:13, que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, el servicio, ganarán para sí gran honor, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El Señor te dice, me sos fiel en lo poco, lo haces con amor, con dedicación, te voy a bendecir más. Y gloria a Dios porque lo haces para mí, te estás dando cuenta que lo haces para mí. Hermano, es un privilegio, hermano. El apóstol lo dice ahí, Pablo, ¿no? Dice acá, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Todo lo que pudo haber salido mal cuando Satanás intentó atacar a la iglesia por medio de la división, todos los involucrados merecen mucho crédito también. Porque todos formaron parte de esta gran bendición, guiados por el Espíritu Santo, como iglesia, en unión. Número 1, miren, los que tenían la queja hicieron lo correcto, dieron a conocer la necesidad y confiaron en la solución de los apóstoles. O sea, no fueron a quejarse como diciendo, che, ¿qué está pasando acá? No. Le hicieron lo correcto al llevar esa necesidad a los apóstoles. Gloria a Dios. Si hay algo que está mal, hagan lo correcto, háganlo saber para buscar la solución. Eso, número 1, es lo correcto. Tenemos que hacer, por eso el mensaje de hoy es hacer lo correcto. Ellos hicieron lo correcto. Número 2, los hebreos hicieron lo correcto, reconocieron que que la necesidad que había en el entorno, hicieron lo correcto también al confiar a los apóstoles, ¿verdad? Esa solución. Dijeron, no, esto bueno que está, no. Hay que reconocer cuando hay un error también, ¿no? Nos equivocamos acá, lo reconocemos, hicieron lo correcto. Número 3, los 7 varones escogidos hicieron lo correcto, aceptaron el llamado de servir de diáconos sin glamour. Porque a veces creemos que tenemos que ser con glamour, si no, no es tan así nomás. No, hermano, si vos elegís servir aún en lo más mínimo, ahí ellos hicieron lo correcto. Porque dijeron, sí, vamos a servir en esto. Número 4, los apóstoles hicieron lo correcto, respondieron a la necesidad sin distraerse, ¿verdad?, de su trabajo principal. Cumplieron con la necesidad, pero sin distraerse de lo que ellos tenían que hacer, de su llamado. Ahí vemos también lo cuarto, que hicieron lo correcto. Dice, y crecía la palabra del Señor. Como esta situación fue, ¿verdad?, manejada con sabiduría, sensible a la necesidad,
¿verdad?, de los demás, teniendo, ¿verdad?, en el tema, ¿verdad?, ahí lo pusieron bien delante del Señor y realmente pudieron acomodar todas las cosas. Cuando el enemigo quería, ¿qué hacía? ¿Qué quería hacer el enemigo? Destruir, desocuparlos, distraerlos. Hoy dice acá, a lo último, ¿no?, aún muchos de los sacerdotes vinieron a la fe en Jesús. Díganme si al diablo no le salió el tiro por la culata. Porque aún los religiosos, aún los sacerdotes, dice que vinieron a la fe en Jesús. El enemigo quiso destruirlos, quiso dejarlos mal, quiso traer división, quiso distraer a los apóstoles. Sin embargo, todavía dice que crecían en multitud, se añadía mucha gente, predicaban la palabra, el evangelio seguía creciendo y todavía aquellos que no querían saber nada de Jesús, los sacerdotes, dice que se vinieron a la fe en Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La estrategia del diablo falló. Intentó dividir a la iglesia, pero no pudo. Como lo quiere seguir todavía intentando hasta el día de hoy, pero no va a poder con su iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y la segunda estrategia que tampoco pudo, de distraer a los apóstoles. Él quería que, miren, dividir y distraer. Dividir y distraer. Miren la estrategia acá que del enemigo. Los apóstoles fueron, ¿verdad?, no fueron distraídos del ministerio que Dios le había dado, se enfocaron en lo que tenían que hacer, en la oración y la predicación de la palabra de Dios, y el enemigo nos va a querer distraer y dividir, pero no va a poder, porque gloria a Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Señor está con nosotros, y si Él quiere que esta iglesia esté unida, como todas las iglesias, que estén unidas y que los siervos ocupen el lugar que tienen que ocupar, y que gente que, ¿verdad?, diáconos, o sea, servidores del Señor, siervos de Dios, se unan para el ministerio, para que esto pueda seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo nos va a querer dividir y atacar, pero nosotros, ¿verdad?, en el nombre de Jesús vamos a seguir creciendo. Vamos a hacer lo correcto. Amén. Enfocarnos en hacer y cumplir para lo que el Señor nos llamó. No sé para qué el Señor te llamó. Cada uno sabe para lo que el Señor te llamó. Y nosotros los pastores incluso tenemos también que ver y discernir, a ver cada cual para qué cosa puede ser usado. Y si algún hermano ve también, bueno, me parece que vemos acá, ¿no? Este hermano o esta hermana tiene este don, ¿qué te parece? Y bueno, gloria a Dios, vamos todos, manos a la obra, para que la iglesia siga creciendo, amén. Orar y predicar la palabra de Dios, esta palabra de vida, amén. Vamos a orar, te invito a ponerte de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, este estudio del libro de Hechos. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.